Buenas noches, muchas gracias Carlos por tu invitación. Bueno, ciertamente esto no solamente nos muestra un espíritu personal de contar una situación particular tuya, sino cada uno nos sentimos en tu pellejo, porque nos puede pasar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Así es, de ahí viene el título es una visita inesperada, es decir, nadie espera, no lo esperamos. No, siempre escuchamos hablar que un familiar, tal persona tiene cáncer, ha fallecido de cáncer, pero cuando le llega a uno es inesperado, ¿no es cierto? Y sobre todo que a veces no sientes los síntomas, entonces más aún todavía es inesperado. Es normal, dicen, ¿no? Que uno no tiene los síntomas, sino cuando ya la situación... Normalmente sí, normalmente es eso, pero hay pequeños síntomas que habría que prever. Mis síntomas han sido muy leves, han sido unos pequeños cólicos, digamos, de vez en cuando, que uno siempre lo atribuye a que algo ha comido mal, te ha hecho daño, etc. Toma una pastilla, pasa, ¿no? Pero como se repetía ya varios meses, yo hice una endoscopía con el doctor Valenzuela en Ayacucho y me hicieron una biopsia y me dieron un resultado de que tenía el cáncer. ¿Cómo lo tomaste en ese momento? En ese momento, cuando el médico me anunció que tenía cáncer, no me anunció, y he dicho eso de paso, creo que es una práctica medical, no te dicen que tiene usted cáncer, porque seguramente tienen temor de cómo reaccione el paciente, ¿no? Entonces me ha dicho, usted tiene adenocarcinoma, aquí hay un punto de adenocarcinoma, es grave, deja tu trabajo, deja todo, mañana tienes que ir a Lima, ¿no? Entonces, pero doctor, tengo cáncer, le digo, yo le pregunto, le digo, no, nunca me respondió que sí, tienes cáncer, no, sino que utilizó términos médicos, pero comprendí que era algo grave, era cáncer, ¿no? Entonces, eso fue la visita inesperada. ¿Te fuiste a Lima? Al día siguiente no, porque bueno, como me recomendó el médico, porque había que arreglar muchas cosas, había que reflexionar, y había asumido la dirección del Centro Cultural apenas hace un mes, teníamos muchos proyectos de trabajo y todo eso, entonces no podía ir tan rápido, así que 15 días después estuve en Lima, y 2 días después en Lima me operaron. Sí. ¿Qué cosa era lo que tenías? Un cáncer al estómago, y me sacaron 2/3 del estómago, ¿no? ¿Pero solamente te intervinieron o hubo, por ejemplo, las quimioterapias y las otras? Exacto, entonces como era al inicio del cáncer, parece que es todavía ubicable, se puede situar, se puede ver, es un puntito, digamos, así que mide 0.8 milímetros. Para sacar 0.8 milímetros del tumor canceroso me han tenido que sacar 2/3 del estómago. O sea, ni siquiera un milímetro. No, ni siquiera un milímetro, 0.8 milímetros. Así comienza, ¿no? Entonces, para extraerme ese tumor de cáncer, me han sacado 2/3 del estómago, que son 15 centímetros por 8 centímetros del estómago, ¿no? Entonces me hicieron eso, entonces después hacen nueva biopsia con todo lo que han sacado y han visto de que no tenía nada, no quedaba nada del cáncer, por tanto no necesitaba ya bioscopía ni, ¿cómo se llama? Quimioterapia, radioterapia, etcétera. O sea, no pasaste a la quimioterapia. No pasé, porque no es necesariamente obligatorio, es cuando de repente ya detectan el cáncer un poco más tarde, ¿no? Entonces, te sacan el cáncer, el tumor, pero puede haberse perdido en otras partes del cuerpo. Entonces, ahí es necesario atacar con química y con radio, ¿no? Claro, eso quiere decir que a ti te encuentran, te detectan en el momento más adecuado. El momento ideal, digamos así, diría hasta suerte, ¿no? El momento ideal cuando todavía se le puede ubicar y cortar, sacarlo, ¿no? Claro, pero ahora la sola palabra cáncer o el solo señalamiento de adenocarcinoma, así es, en realidad lo golpea y al final lo puede destrozar a uno y no ser propiamente la enfermedad, sino el impacto de la noticia. La parte psicológica, de hecho, le puede ser la parte psicológica, sí. Es importante la parte psicológica. No sé si podemos ver la carátula del libro, por ejemplo, hay una fotografía de un trabajo mío, una pintura que he hecho todavía en los años 80, ¿no? Y que está también en la carátula del libro. Está en la carátula del libro, exactamente, esa es la carátula del libro. Entonces, eso fue hecho todavía en los años 80, en la época del terrorismo, y pareciera que hubiera sido hecho ese dibujo para el libro. A propósito del libro, pero no es así. Mire usted, 20 años antes o 30 años antes había hecho ese dibujo.
evidentemente no pensaba en el cáncer, estaba en el medio del terrorismo. Entonces, escogí este dibujo, esta carátula, porque justamente podría ser el retrato del cáncer, ¿no es cierto?, la cara del cáncer, o podría ser yo con cáncer, ¿no es cierto? Claro. Ahora, una cosa importante que se da cuenta es, bueno, uno está en una situación difícil, peligrosa, se pone en cuestión la vida misma, el asunto es cómo se enfrenta, ¿no? ¿Perdón? El asunto es cómo lo enfrentamos. Sí, yo creo que sí. Probablemente, y no tenemos tiempo, la verdad, de reflexionar de cómo voy a enfrentar esta situación. No tenemos tiempo. Yo creo que no reflexionamos, actuamos según nuestra personalidad, ¿no? Nuestro estado de ánimo del momento, digamos, ¿eh? Yo no he tenido tiempo para reflexionar ahora qué hago, cómo voy a hacer, no tuve mucho tiempo para eso, la verdad. Tuve que enfrentarlo así día a día, ¿no? Así dije, bueno, haré algo aquí, tengo que enfrentarlo y tengo que sacarlo, ¿no? Cuanto más antes mejor. Claro, y has tenido apoyo de familia, de amigos, de entendidos en el tema. Siempre el soporte social es una cosa fundamental. Muy importante, muy importante. De hecho, he tenido apoyo de todo el mundo, ¿no? De gente cercana, Ayacucho, mi familia, inclusive del extranjero, etcétera, ¿no? Entonces, cuando supieron que tenía cáncer, tal vez para mi familia y para los amigos fue un choque más que para mí, inclusive, porque es saber que un amigo tuyo tiene cáncer, ¿no? Entonces... Claro, ¿y esto económicamente qué significó? Económicamente fueron los preparativos, digamos así, era cuando fui a Lima, fui a ver los precios también. Fui primero al INEM, al Instituto de Neoplásicas, ¿no? Entonces, pero los plazos eran muy largos, porque el INEM, como es un servicio público, entonces hay que hacer tal examen, tal otro examen que demoraba 15 días, 20 días, etcétera, ¿no? Y después solamente era la operación. Entonces dije, por el momento no estoy deprimido, no todavía muy atacado psicológicamente, si me quedo en Lima voy a esperar y volver dentro de 15 días o irme a Ayacucho y volver, puedo caer en la depresión, en otras cosas. Entonces, mejor lo enfrentamos ahí mismo, así que hicimos un esfuerzo económico y me lo han hecho en una clínica privada, ¿no? Una clínica particular. Una clínica particular. Tampoco fue el seguro. Sí, no, tuve que yo sufragar todos los gastos, pero fue para que sea más rápido, porque si no, si hubiera esperado el seguro, el INEM, hubiera pasado 2 meses y ahí el cáncer iba avanzando, ¿no es cierto? Entonces fue un cirujano del INEM que me ha operado, y a la presentación del libro, una cosa curiosa, la presentación del libro, que fue el 10 de abril pasado, vino el cirujano que me sacó 2 tercios del estómago. ¿Lo invitaste? Lo invité para que comente el libro, y ha hecho un comentario del libro. O sea, comentó el libro, evidentemente comentó de mi persona, cómo fue la operación, qué es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. O sea, gran parte de estas cosas no solamente lo tiene el médico como especialista, como tratante, sino la persona misma. Sí. Entonces, yo creo que él vino también por eso, por la persona mía, ¿no? O sea, creo que hubo una simpatía mutua, a mi modo de ver. Entonces, yo busqué varios cirujanos en realidad en Lima, inclusive para verificar si era cierto o no, porque no es una operación, no me están sacando el diente, me van a sacar 2 tercios del estómago. Entonces, tuve que ir a preguntar 2 o 3 cirujanos para ver si es necesario, cuánto cuesta, etc. Y casi todos daban el mismo precio, ¿no? Entonces, pero con este cirujano, que además es un cirujano arequipeño joven, me confié, dije, yo creo que este es el hombre el que puede sacar, ¿ya? Y así fue, ¿no? Bueno, y en el libro se habla de una visita inesperada, y se dice que desalojarlo significa una proeza, pero una proeza que necesita sobre todo tiempo y voluntad. ¿Qué está queriendo decir cuando se dice tiempo? Tiempo, yo creo que es porque hay que dedicarle, en realidad obligatoriamente todo tu espacio mental se va a concentrar a esa situación, sobre todo antes de la operación y inmediatamente después de la operación. Ese es el tiempo, que yo diría que un tiempo no muy largo, no debe ser muy largo, ¿no? Entonces ese es necesariamente tu cabeza, tu tiempo va a estar ocupado por esta situación, ¿no? Y tu voluntad, tu disposición, claro, también, porque lo contrario y lo adverso sería ponerse en la otra situación, ¿no? ¿Cuál situación? O sea,
bueno, pues perder la esperanza, perder la fuerza, perder la voluntad y finalmente caer. Sí, sí, exacto, sí. Pero yo pienso que no tengo gran mérito en realidad, porque como me detectaron temprano, no tenía todavía mayores sufrimientos en el estómago ni en el cuerpo. Como te decía al comienzo, apenas tenía cólicos de vez en cuando, así que no estaba de repente débil, me dolía todo el cuerpo hace un año, no. Entonces, como me agarró sorpresa por la visita inesperada, no sentía nada. Antes de entrar a la sala de operaciones yo estaba tranquilo como ahora casi, en ese momento, ¿no? Entonces, por eso que digo que no tengo mayor mérito, porque lo que sí traté evidentemente es enfrentarlo, ¿no? Y ir a la sala de operaciones, que nunca había ido, dicho sea de paso, pero para mí fue una experiencia muy fuerte. Eso es lo que contamos en el libro, todo el proceso del antes de la operación, durante la operación y después de la operación, que yo diría que inclusive después de la operación es la etapa más dolorosa, es la etapa más fuerte, psicológicamente y físicamente. Claro, porque uno ya no se puede defender solo. Ya no, y el cuerpo está mutilado, y el cuerpo reclama, protesta, porque te han sacado 2/3 del estómago y te han dejado una cicatriz de 40 centímetros en el estómago. Entonces el estómago ha sido cosido, cortado, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, y tiene que seguir funcionando. ¿Y cómo funciona ese estómago? Con mucho dolor físico, ¿no? Entonces que no podías ni caminar, no puedes ni hablar. Entonces yo diría que la etapa más dolorosa, al menos en mi caso personal, ha sido después de la operación. Claro. Eso quiere decir en conclusión que, bueno, el cáncer no mata necesariamente. Yo creo que si se detecta al comienzo, al menos después he leído mucha literatura al respecto, como comprenderás, para saber qué es lo que he pasado. Parece que la mayoría de los cánceres, cuando se le detecta al comienzo, al inicio, no necesariamente mata. Es después, cuando ya está porque hay niveles, ¿no? El nivel 0, 1, 2, 3, 4. A mí me agarraron el nivel 1, digamos así. Si hubiera estado ya en el nivel 4, probablemente ya no estaría contando en este momento. No estarías contando esta historia. Sí. Ahora, cuando tú escribes una visita inesperada, ¿qué te has propuesto? Ya, yo comencé a escribir el libro, como te decía fuera de micro, casi a los 4 días de la operación, no, 5 días de la operación, después de la operación, cuando ya salí de la clínica, exactamente. Estuve en la clínica unos 5 días, máximo estuve 5 días. Además el médico me dijo, tienes que salir, ¿no? Levántate, porque claro. Y tenía razón, porque si no uno se puede caer en la depresión, esas cosas. Entonces me dijo, levántate, Felipe, sal afuera. Levántate y camina. Camina, y caminé lentamente, pero caminé, ¿no? Eso es como un mensaje de Cristo. Exacto, no, solo que me obligó con un chicote casi, ¿no? Entonces, a los 5 días, ya estando en la casa de una amiga que me ha acogido en su casa, dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y como yo soy muy observador, como siempre, entonces estuve observando mucho desde que fui al primer día al hospital, antes de la operación, la fila de los pacientes que gritan, no, es mi turno, él no ha llegado, ¿no? Todas esas cosas. Entonces dije, voy a escribir todo eso. Escribí cómo me recibieron en la clínica, cómo entré a la sala de operaciones, cómo me dormí, etcétera, etcétera. Entonces dije, voy a escribir. Entonces comencé a escribir eso no con la pretensión de hacer un libro, sino simplemente casi como un diario, digamos así, ¿no? Y al mismo tiempo me servía como una catarsis, ¿no? Como una terapia personal. Ocupado, pensando, reflexionando y escribiendo, transcribiendo lo que había sentido, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo fui mezclando con recuerdos, porque uno está en el cuarto todo el día, toda la noche, pues, mirando el techo blanco, ¿no es cierto? Entonces, y al mismo tiempo me puse a recordar inclusive etapas de mi vida, ¿no? La juventud, mis viajes al extranjero, etcétera. Entonces de eso trata el libro en realidad. El libro se trata desde antes de mi operación, del día que me entero de la operación, el viaje, la operación y la recuperación, que yo diría que es la parte más dolorosa, que necesita más paciencia que la misma operación. Ahora, cuando el médico viene, el médico que te interviene, ¿tu caso encuentra como algo particular, novedoso, propio o uno más? Uno más. Me lo dijo. La primera vez que lo vi al cirujano en el INE, el Instituto de Neoplásicas, vio el análisis de la biopsia y vio qué cosa decía.
Sí, esto lo operamos todos los días, esto, me dijo. Este es un caso más, ¿no? Para él era una rutina, es como sacar un dentista y sacar una muela, ¿no? Entonces para él ya era una rutina sacar los tumores del estómago. Pero nadie en tu caso escribe un libro. Probablemente. Y nadie de sus pacientes lo ha convocado para comentar sobre el libro. Sí. Y es más, no solo lo convoca, sino él va. Entonces, ¿cómo ve eso él? Yo pienso que, como decía hace un momentito, creo que hubo una simpatía mutua, ¿no? Entonces creo que se interesó de mi caso de repente por la actitud que yo tomé frente al cáncer, ¿no? Que era una actitud un poco casi despreocupada. Él me dijo un momento dado: Felipe, no te vamos a sacar una muela, te vamos a sacar el estómago. ¿No? Porque el dinero era el estómago y no la cabeza. Sí, así es. Entonces, porque probablemente me encontró un poco tranquilo, demasiado tranquilo, no me encontró probablemente completamente, ¿no?, decaído, ¿no? Entonces parece que se interesó en mi situación por eso, ¿no? Entonces por eso que después, cuando hice el libro, evidentemente le mandé a Lima, e inclusive le cito su nombre, ¿no? Su nombre está ahí en el libro, del doctor tal, etcétera, etcétera. Le dije si podía hacer un comentario del libro en la presentación, y él vino. Y él vino, inclusive vino totalmente ad honorem, digamos así. Con todos sus recursos. Sí. Claro, mostrando seguramente como un logro, no será el mejor. Sí. Pero ahí está. Sí, me parece que lo presento porque tiene un sitio en internet, una página Facebook, y lo ha presentado un poco como que era un ejemplo, digamos así, de recuperación de una operación del cáncer, ¿no? Bueno, Felipe, muchas gracias y felicitaciones por tu testimonio, porque no solo es un testimonio de vida, sino seguramente muchos se sentirán identificados con el mismo caso, ¿no? Sí, perdón, permíteme, el libro no es muy grueso, como ven ustedes, apenas tiene 70 páginas. Al parecer la gente que lo ha leído lo lee rápido, en 1 hora y media lo lee, y parece que da ganas de saber cómo termina el libro. Cómo termine y cómo se pone en el caso, ¿no? Así, probablemente. Si le sucediera a uno, claro. Si respondiera como tú. Así es, y había personas que han sido operadas de otras cosas y me han dicho que lo han leído porque les ha hecho ver cómo ellos mismos pasaron esa situación, ¿no? Entonces el libro se puede conseguir en Ayacucho, en todas las librerías que hay, en un Publicherry, en todas las librerías de Ayacucho que hay en Girón Asamblea, en la librería en La Higuera de la Universidad, en Girón Arequipa, ¿no? Entonces, si quieren leerlo, pueden conseguirlo ahí. Claro, así es, necesitamos, es más, leer este tipo de cosas para saber estar en una mejor disposición en el momento que nos pudiera llegar. Felipe, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias.